¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. La liturgia, el protocolo que tanto incomoda a algunos, es también parte de la esencia de la democracia, de respeto a las instituciones que la sostienen. Banalizar esos símbolos no le hacen a uno más demócratas, a veces justo todo lo contrario. Hoy el rey, don Felipe VI, ha podido por fin inaugurar su primera legislatura. Ha dicho que el Congreso es la casa de todos, el lugar común, el punto de encuentro de los españoles. El rey volvía al Congreso casi 2 años y medio después de su proclamación para abrir por primera vez una legislatura parlamentaria y cerrar una etapa compleja. Don Felipe se refería al desencanto que creó en la sociedad la convocatoria de las segundas elecciones y la posibilidad que hubo de unas terceras, aunque reconocía que la crisis de gobernabilidad se ha resuelto finalmente con diálogo, con responsabilidad y también con generosidad. El monarca ha dado normalidad a su presencia en la Cámara para, a continuación, vincular su figura a la de la propia unidad de España. El respeto y observancia de la ley y de las decisiones de los tribunales constituye una garantía esencial de la democracia. Ha reclamado ejemplaridad. La corrupción que ha indignado a la opinión pública en todo nuestro país y que debe seguir siendo combatida con firmeza, tiene que llegar a ser un triste recuerdo de una lacra que hemos de vencer y superar. Y unidad en torno al proyecto europeo. En estas horas difíciles para ese proyecto, debemos reafirmar nuestra fe en Europa. Ha apelado al espíritu de superación de los españoles, pero ha pedido a los diputados y senadores trabajo para los ciudadanos más afectados por la crisis. La tarea no es fácil, nadie lo duda, pero en sus manos está, en nuestras manos está, en las de todos. También de ello se acordaba la presidenta. Solo una renovada y comprometida actuación conjunta garantizará que la justicia social y la solidaridad intergeneracional sigan guiando nuestros pasos para afianzar la sociedad del bienestar. Y como el rey de elogiar a las víctimas del terrorismo, lo que provocaba este momento, Unidos Podemos, inmóviles desde la bancada. Con su pluralidad, la 12ª legislatura quedaba abierta tras un largo aplauso que ha hecho sonreír al monarca. De escolta, el escuadrón de honor de la Guardia Real. Tras él, en este clásico automóvil de patrimonio nacional, han llegado los reyes. Cerca de las 12 del mediodía hemos visto esta imagen, la de Felipe VI, camino de presidir su primera apertura de legislatura. Tras el saludo a Mariano Rajoy, junto a la reina Leticia y sus hijas, ha iniciado el paseo hacia el Congreso. ¡Viva el rey! Vítores y aplausos. Bajo la atenta mirada de la princesa de Asturias y la infanta Sofía, que no han perdido detalle. Tras recibir los honores militares y pasar revista, el jefe de Estado junto a su familia ha atravesado la Puerta de los Leones, que este jueves se ha abierto de nuevo. Dentro y tras el acto en el hemiciclo, los monarcas han encabezado el habitual besamanos. Por aquí han pasado autoridades e invitados, y poco después, el desfile final. Ni Unidos Podemos, ni el PNV, ni Esquerra, ni tampoco la antigua Convergencia han estado presentes. Sí lo han hecho todos los demás partidos. Entre aplausos, ahora sí, la nueva legislatura ya está totalmente en marcha. Bueno, claro, y en un día tan solemne, pues teníamos nosotros que tirar también de tertulianos de altura, de nivel. Por eso hemos llamado a uno que se pasa la semana en el foro, aunque sea de Palencia de toda la vida. Chema Crespo, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Lo de altura va con retintín? No. Buenas noches. Es lo cierto, lo real. Por cierto, que cuando le he llamado esta tarde para decirle los temas y los asuntos y que íbamos a hablar de un tema tan solemne, lo primero que ha dicho, menudo fastidio, me han cortado la Gran Vía y he tenido que... No, tal cual, ¿no? Bajaba del periódico, de Público, que estamos allí en Gran Vía 30, digo, ¿qué ha sucedido? Porque no circulaban coches, digo, ay madre, que no llego. Llego. Siempre aparece un taxista que conoce recovecos Madrid, y todo ¿verdad? ha sido posible. Bueno, y además de Chema tenemos aquí a un arquitecto que nos ayuda un poco a perfilar toda esta situación. Juan Luis de las Rivas, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Chema. Bueno, antes de que mis tertulianos empiecen a hincar el diente a la actualidad, les voy a leer la prensa. Hoy no ha venido Ernesto Escapa, desde aquí le mandamos un cordial saludo, por supuesto.
Y antes de leer los titulares que nos han llegado, les tengo que contar una noticia de última hora que acabamos de conocer hace apenas unos minutos, porque en León han sido localizados los cadáveres de una mujer y un hombre en una vivienda de la Virgen del Camino. La Guardia Civil investiga las causas de la muerte de una mujer, como les digo, y un hombre de mediana edad en la localidad del Alfoz de León, apuntando las investigaciones a un caso de violencia de género. Esa es la noticia que les podemos leer a estas horas. Por supuesto que mañana les daremos más detalles acerca de este trágico suceso. Y ahora sí les paso a leer los titulares destacados de la prensa regional y empezamos por La Razón, que hace referencia a esa solemne apertura de la 12ª legislatura. Dice La Razón en sus páginas de Castilla y León que Herrera se hace eco del llamamiento a dignificar la política y dialogar que ha hecho el rey don Felipe. Este es el titular en concreto del Diario de Burgos. Señala que las guarderías de zona sur y Gamonal suman 22 defectos de construcción, pero el ABC abre con esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia que sentencia al Toro el Maromado de Astudillo al cuestionar su antigüedad. El Diario de Ávila se hace eco además de un suceso que tenía lugar esta misma mañana. Desalojan 5 viviendas tras una explosión sin heridos. Los hechos ocurrieron en torno a las 3 menos 5 de la madrugada en una casa de la Avenida de la Inmaculada, que quedó destruida. El Norte de Castilla recoge una noticia económica en su titular de portada. La agroalimentación regional apenas encuentra técnicos para incorporar a sus fábricas. Dice que las industrias demandan perfiles que escasean en el mercado de trabajo. El Diario de León, de Caldón, elige León para su centro logístico del noroeste. Esta es la noticia que nos ha llegado en primer lugar. Evidentemente se harán eco de ese suceso del que les hablábamos hace unos instantes. Más periódicos. El Diario Palentino lleva una foto a su portada. ¿Con quién? Con Gómez Cantero, que es el nuevo obispo de Teruel. El también párroco de la iglesia de San Lázaro de la capital será ordenado el próximo 21 de enero a las 12 en la catedral de la capital turolense. Bueno, he repasado de aquella manera los titulares, las portadas de los periódicos de nuestra comunidad y ya sin más dilación paso a preguntaros por cómo habéis vivido vosotros ese día también histórico. Histórico sobre todo porque, cuidado que le ha costado al rey don Felipe inaugurar su primera legislatura. Bueno, pues yo creo que es ¿Qué os ha parecido el discurso del rey? Yo creo que ha encajado dentro de lo que entendemos y llamamos como normalidad democrática. Yo creo que se le veía bastante aliviado por poder hacer ese discurso, porque no en vano pues le ha tocado lidiar con un periodo de inestabilidad importante, con unas rondas de consultas que parece que no llegaban nunca, y por lo tanto cuando él ha hablado del diálogo, de la negociación, de la generosidad en la etapa que se abre ahora en nuestro país, que alguno pues ha tratado de interpretarlo, yo creo que excesivamente, ¿no? Que si se había roto, pues en fin, la equidistancia que le corresponde, porque felicitaba a los que habían protagonizado ese acuerdo. No, yo creo que el rey lo que tenía era una sensación de alivio, porque... Hay quien ha interpretado que ha bendecido la abstención del PSOE. Efectivamente, ¿no? Yo creo que él primero lo trajo a colación en el contexto de la reivindicación que ha hecho de la transición democrática en España y de lo que se consiguió en aquellos años, que fue todo esfuerzo de generosidad, de negociación, de diálogo y de paciencia. Creo que él lo trata de aplicar a esta nueva etapa para a continuación pues decirles, oiga, es su turno, señoría, ese es el turno del gobierno, es el turno del Parlamento en esta ocasión más que nunca, y sobre la base de esos principios elementales, ¿no? De la generosidad, de la fraternidad, de la negociación y del diálogo, pues hombre, creo que él tiene la esperanza de que esta legislatura sea larga, ¿no? Juan Luis, pues yo lo he visto, ¿qué te ha parecido el discurso del rey? Yo he estado trabajando y lo he visto luego en la moviola, como quien dice, ¿no? Y la verdad, hombre, a mí el rey, es verdad, lo comentaba antes con uno de vuestros colaboradores, el rey cada vez me parece como... se explica mejor, por decirlo, o tiene una pose como más, una presencia como más, lo que yo llamaría agradable respecto al cargo, ¿no? O sea, realmente pues es una institución muy importante en este país. Es inevitable que los juicios, que lo que diga el rey se interprete, ¿no? Porque es inevitable. Yo creo que es muy difícil mantener la equidistancia, esto que decías tú, ¿no? Sin embargo, yo creo que estas cuestiones ha hecho un discurso esperanzador. La realidad es evidente. Estamos en un gobierno porque se ha abstenido el PSOE. Entonces cualquiera puede interpretarlo, ¿no? Pero la realidad es que él tiene una obligación
de plantear las cuestiones en positivo siempre, ¿no? Y puestos a interpretar, ¿cómo interpretáis la actitud de algunos de los diputados, sobre todo los de Unidos Podemos, también diputados nacionalistas, que o bien no han aplaudido en ningún momento la intervención del rey, tampoco han aplaudido después de que sonara el himno de España o de que se hiciera alguna alusión a las víctimas del terrorismo? Yo creo que hay distintos niveles de interpretación desde mi punto de vista en esas actitudes. No me parece presentable los que no han acudido por rechazo a la figura de la jefatura del Estado. No han acudido Bildu, RC... Y Esquerra Republicana de Cataluña, me parece. Pero se sientan en el Parlamento... Claro, usted está ahí en virtud de una Constitución, que es la que le permite a usted estar ahí, y esa Constitución, mientras no se modifique, establece que la jefatura del Estado recae en la figura de Su Majestad el Rey. A partir de ahí, yo creo que todas las actitudes, desde mi punto de vista, han sido respetuosas. Es decir, como gesto de cortesía, se han puesto de pie todos los diputados. El paso siguiente de aplaudir las intervenciones o no del compareciente, por más que sea el jefe del Estado, yo creo que eso es darle una dimensión, me parece a mí, que excesiva. Otra cosa es el momento puntual en el cual se hace una referencia expresa a las víctimas del terrorismo, que no entiendo que lo diga el rey o lo diga quien lo diga, una mención expresa a las víctimas del terrorismo, yo creo que merece el reconocimiento del conjunto de la Cámara. Pero yo creo que hoy aquí la corona excita mucho porque da una oportunidad muy grande por su poder de atracción simbólico, ¿sí? a aquellos que dicen, bueno, esta es la ocasión, y hoy era una sesión solemnísima con todos pendientes de lo que allí sucediera, y por lo tanto hay unas formaciones políticas que dicen, oye, este es nuestro momento, y lo han aprovechado para evidenciar sus matices, para evidenciar sus controversias, o para también trasladar que aquella era la España institucional, pero también hay una España que trabaja y una España que no puede trabajar, de la cual ellos quieren estar pendientes, ¿no? Hombre, los gestos tienen una función simbólica, evidentemente. Yo creo que en el tema del PNV la cuestión es más de berrinche, de estar un poco enfadados por cómo han ido las cosas, ¿no? Creo que es más apariencia que realidad en el caso del PNV. Sí, efectivamente. Habremos de verlo. Yo creo que, en cierto modo, deberían de estar muy contentos, pero en el tema de Podemos es claramente simbólico. Ya los que no han ido, esto ya es falta de respeto, es decir, el mismo respeto que tienen con ellos esas instituciones, ¿no? O sea, hay una especie de qui pro quo, una especie de relación biunívoca, no puede ser unívoca, es decir, cuando a mí me interesa reivindicar algo, tengo todo para mí a mi servicio, cuando yo no quiero, no protesto e intento ser antisistema. Es que yo creo que Íñigo Rejón lo ha explicado francamente bien esta mañana, o al menos me lo ha parecido a mí. Dice, oiga, nosotros hemos venido a nuestro puesto de trabajo, y nuestro puesto de trabajo hoy estaba en el escaño del Congreso porque había una declaración institucional del jefe del Estado. Y luego hemos decidido no ir a lo que ellos definen también que es lo simbólico. El posterior y tal, dice, pues no, porque nosotros pues preferimos, en vez de hablar tanto de España, hablar de los españoles y estar con la gente. Bueno, vamos a seguir hablando, por supuesto, de la política nacional, de lo que ha ocurrido hoy en el Congreso por la mañana, pero sobre todo lo que también ha ocurrido por la tarde, pero ya saben que estamos pendientes de esa información que les dábamos hace apenas unos minutos, de esos dos cadáveres que han aparecido en una vivienda de la Virgen del Camino, al lado de León Capital. Parece, por los últimos datos, que se confirma que ha sido un caso de violencia de género. Estoy leyendo la noticia de la agencia ICAL, en la que se señala que el hombre muerto en la Virgen del Camino aparecía ahorcado y su mujer con heridas. El matrimonio estaba en proceso de separación. Bueno, esto sí que es una lacra. Es verdad que lo único positivo de este arranque de la legislatura, una de las cosas positivas del arranque de la legislatura, es que en el último pleno se pusieron todos los grupos de acuerdo para establecer un nuevo protocolo de lucha contra la violencia. Es un goteo insoportable, insufrible y muy doloroso. Por eso, si conocemos más datos a lo largo de este informativo, se los vamos a contar. Bueno, en la política, como les decía, a la hora de esa solemne apertura de la legislatura, los diputados socialistas que votaron no a Rajoy todavía no sabían el castigo que les iban a imponer desde la gestora. Lo han sabido por la tarde. La que se libra es la leonesa Margarita Robles, que seguirá como presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso. La que no seguirá como portavoz de la Comisión de Cooperación es la aragonesa Susana Sumelzo. Será sustituida por el socialista salmantino David Cerrada. La gestora del partido ha abierto además un proceso para renegociar sus relaciones con el PSC, deja vacante el cargo de Meritxell Batet en la dirección del grupo parlamentario, y así lo contaba el portavoz de la gestora, todos estos cambios. Las decisiones que tengan que producirse en el ámbito del partido, en lo posible tiene
que preservar los ámbitos institucionales. Las instituciones están por encima de los partidos. Creemos que en el futuro, como no puede ser de otra manera, el PSC tendría que tener opción a formar parte de la dirección del grupo socialista. De la que no se ha hablado es de Mariluz Martínez Seijo, que también, la diputada palentina, que fue una de las que también mantuvo ese no es no a Mariano Rajoy. Bueno, era lo esperado, las sanciones son más graves de lo que parecían en un principio. Ayer Luis Tudanca se le veía enfadado porque en parte consideraba que con este tipo de sanciones iba a agrandar todavía un poco más en la herida, en lugar de cicatrizar, coser la división en el partido. Sí, este episodio o lo van liquidando o es un episodio que va a marcar, no sé si lo que queda de la legislatura, que es decir demasiado, pero sí el periodo que haya hasta la celebración del Congreso pendiente que tiene que afrontar el Partido Socialista. Yo creo que haya habido 3 niveles de tratamiento a los diputados y diputadas que votaron no. Por un lado están los diputados del PSC que están teniendo un tratamiento en conjunto porque hay una complejidad mayor como consecuencia de que ha sido una decisión colectiva la que se adoptó y como bien sabes, pues en fin, han adoptado ahí una tregua para... Claro, han adoptado ahí una tregua para ver qué es lo que hacen y escucharle a Pepe Zaragoza ayer diciendo que, en fin, que él se consideraba tratado con justicia y que se había hablado con él. Bueno, significa que con el PSC hay un tratamiento propio. Luego están los diputadas independientes, en este caso, Margarita Robles y la señora Cantero, efectivamente. Y claro, aquí han buscado una disquisición que no sé si la ciudadanía la entenderá, nosotros sí. Margarita Robles ya era presidenta de una comisión, por lo tanto ya trascendía de lo que es la pura responsabilidad orgánica de nombramiento orgánico del partido y entonces eso lo han respetado. Y luego están, pues claro, los diputados y diputadas que son estrictamente militantes del Partido Socialista, que la dirección, aparte de la sanción económica arreglada, pues ha estimado que no merecen no son de su confianza y por lo tanto los deja como diputados rasos. Pero efectivamente esto tiene ya que acabar para que, en fin, estos que hablan de coser y de tejer, pues que empiecen de una vez, ¿no? Bueno, tú conoces esto mucho mejor y estás mucho mejor informado, pero a mí no me parece... Pero a mí me parece una cuestión clara. Tampoco la gestora podía no hacer nada. Entonces, no es fácil hacer esto. Yo creo que la gestora está intentando actuar con prudencia. Todo el tema, por ejemplo, del PSC, que ha sido bastante agresivo contra lo que puede ser la propia gestora, la gestora lo ha digerido con una diplomacia extraordinaria. En este sentido, yo creo que efectivamente se cierran las heridas en la medida de lo posible, pero tampoco no ha pasado nada, ¿me explico? No, eso está claro. Y lo que hay que hacer ahora es ponerse a trabajar. Está claro. Ponerse a trabajar. Lo del PSC tiene muchísimas implicaciones para el futuro del conjunto. Claro. Dejadme que me venga a la política más cercana a la política regional, porque en lo que se refiere al serial que estrenó el lunes Juan Vicente Herrera sobre su futuro al frente del PP, hoy el presidente regional del Partido Popular ha vuelto a hablar. Ha reclamado que el Congreso de su partido no se convierta en un debate sobre salida y entrada de personas. Debemos construir nuestro Congreso en clave de futuro, ¿no? Un revulsivo para la organización que dentro de 2 años pues, tendrá que volverse a enfrentar a unas elecciones municipales y autonómicas que allí son especialmente complejas, también por la propia dimensión de la comunidad y desde luego un revulsivo también desde el punto de vista de la incorporación a una primera línea de responsabilidad de gentes con coraje, con juventud, con ilusión, con fortaleza. Gentes con coraje, con juventud, con ilusión. Bueno, ¿cómo lo veis vosotros? Chema. De sobra es sabido que el poder es una argamasa poderosísima, ¿no? Y es un bálsamo. Imaginaros la celebración del Congreso del Partido Popular en un contexto en el cual pues, hubieran pasado a la oposición o no hubiera habido gobierno. Por de repente, Mariano Rajoy, sobre el que tenían tantas dudas, tiene ahora mismo, como dicen los argentinos, la manija para hacer y deshacer. El único puesto que está garantizado es la presidencia del Partido Popular. Posteriormente, los cambios que no ha introducido en el gobierno
pues yo creo que tendrán algún reflejo en los cambios que pueda introducir en el partido, porque en el gobierno no ha dado ninguna pista de por dónde podría ir. Y el presidente Herrera, pues que hace bien en insistir en que, claro, toca ahormar el discurso, toca reconstruir el discurso, toca elaborarlo, y lo de las personas no es relevante. Él sabe que es muy relevante en torno a si la secretaria general, doña María Dolores de Cospedal, continúa o no, van a correr ríos de tinta y veremos la decisión. Y a mí me consta además también que en los relevos que se produzcan en las comunidades autónomas, la continuidad o no de Juan Vicente Herrera es algo que genera muchísima incertidumbre en Madrid, y hay apuestas en todos los sentidos. Bueno, yo no sé nada de estas apuestas, lo que yo veo, ha dicho una cosa que siempre se refiere Herrera a esta comunidad, que es muy compleja. La verdad que el poder en Castilla y León, por temas de población y tener 9 provincias, está muy repartido. Y hay muchos candidatos, quiero decir. No se puede eludir el tema de las personas, porque hay muchos detrás. Yo creo que hay mucho juego de salón, o no tanto de salón, y ya veremos, ¿no? No se puede saber, pero yo creo que hay más leña de la que arde. Sí, insisto, ¿no? Y eso desde el poder y desde el gobierno. Más temas. El portavoz del Grupo Popular ya nos adelantaba ayer en este informativo que el proyecto de ley del alto cargo se iba a debatir en el pleno de la semana que viene, y así será. Esta mañana, en una reunión de apenas media hora, ha logrado el respaldo de Ciudadanos. Podemos e Izquierda Unida insistían en pedir más tiempo para corregir deficiencias jurídicas, han señalado, mientras que el PSOE apoya las mejoras, pero dice que mantiene el no a ese proyecto de ley. El 22 de noviembre la Cámara debatirá el proyecto de ley del alto cargo. Lo decidirá este viernes en Zamora la Junta de Portavoces con el voto a favor del PP y de Ciudadanos. El texto sortea así las advertencias de los letrados de la Cámara. A nosotros nos han asesorado y yo creo que bien, en el que esta ley no va a tener ningún problema. El PP ha incluido 2 enmiendas técnicas, 3 de Ciudadanos y otra del PSOE, en las que, por ejemplo, marcan la apertura de vista oral como el tope para hacer cesar a un alto cargo, pese a que los letrados consideraban que la presunción de inocencia estaba por encima. Los servicios jurídicos han advertido, pero es que nosotros lo llevamos en nuestro programa electoral porque consideramos que esa regeneración de la vida pública exige ser muy rigurosos. Para Podemos y Grupo Mixto las modificaciones son insuficientes y acusan al PP de falta de respeto. Nos plantearíamos seriamente el poner un recurso ante el Tribunal Constitucional de la ley. Nos parece un hecho de extrema gravedad, nos parece un hecho que va en contra del sentido común y de la lógica. Los populares insisten en que no hay informes jurídicos en contra y que los propios letrados así lo creen. Los letrados han incluido en el orden del día el proyecto de ley como asunto que cumple todos sus requisitos para su tramitación. Y mantienen abierta la puerta a posibles pactos hasta el mismo momento en el que arranque el pleno. Pues mañana hay Junta de Portavoces en Zamora, y ahí donde se deciden los temas que van en el orden del día del pleno de la semana que viene, pues incluirán este asunto del Estatuto del Alto Cargo, el proyecto de ley del Estatuto del Alto Cargo. Evidentemente era un debate que se tenía que haber producido en el último pleno, que no se va a producir hasta el siguiente. Asuntos estos, enfrentamientos puntuales, que tampoco tienen por qué, no sé si trascender, que sí, que deben trascender hacia la ciudadanía, pero al ciudadano al final lo que le debe importar es que se debatan asuntos que tienen que ver con la regeneración política y no estas disputas que hay entre los propios procuradores, entre los grupos, informes que si hay o que si deja de haber. Este proyecto de ley se encajaba dentro de las medidas de regeneración política. Pues mal empieza. Es decir, mal empiezan, porque a mí me dice el más elemental sentido común, desde mi punto de vista, y que me disculpen los parlamentarios y los grupos, lo que voy a decir es que si algo debe ir consensuado es esto, porque si en materia de regeneración democrática y de adopción de medidas de prevención de la corrupción, etcétera, etcétera, resulta que están pendientes de disquisiciones jurídicas, de informes de los letrados, que todos sabemos además que normalmente son excusas para retrasar o poner dificultades a la puesta en marcha de un proyecto de ley, están quemando la oportunidad que se les ha dado de ser creíbles y de ser convincentes. En mi opinión,
estas medidas debieran ir consensuadas previamente y ser aprobadas por unanimidad, y si no, sencillamente enfatizar las diferencias, pero no entrar en unos rifirrafes que lo que va a hacer es cuestionar a todos si realmente están por la labor de esa tan demandada regeneración democrática. Pues el Estatuto de la Función Pública, quien más interesa es a quien gobierna, lógicamente, ¿no? Si el gobierno, a mí me cuesta muchísimo entender esto. He intentado leer un montón de periódicos, hojas web, intentando entender este tema. Yo sé cómo se tramita una ley. Como una ley se tramita, hay un proyecto que es del gobierno, que ha pasado un montón de filtros, no solo los servicios jurídicos, el Consejo Consultivo, etcétera. Sí. Llega allí y se lía. Pero ¿qué pasa? Que ahí hay una especie de quinta columnismo por parte de alguien para entorpecer una cuestión que efectivamente debería ser consensuada, consensuada. Y luego, no sé cómo se pueden apoyar las mejoras de una ley y luego votar en contra. Pues en el pleno de la semana que viene, que será lunes y martes, porque el miércoles viene el Rey, en este caso a Burgos, para inaugurar la nueva factoría de Campofrío, se hablará en el pleno del martes de este proyecto de ley. Y sobre la actualidad parlamentaria o sobre el papel de los parlamentos autonómicos ha hablado este jueves el vicepresidente de la Junta en la presentación de un libro del consejero de Educación. Esto opina José Antonio de Santiago Juárez sobre la función de esos parlamentos. No sé si esto me va a producir algún daño mayor, pero los parlamentos autonómicos no pueden ser una fábrica de producir leyes. Yo creo que la función principal de un parlamento autonómico a estas alturas de la película debe ser el control y el impulso al gobierno, y debe ser una menor peso, sin duda, la producción legislativa. Y eso conllevaría pues muchos ahorros, muchos ajustes, pero bueno, eso es otro cantar y otra historia que podríamos hablar otro día, ¿no? Cuando José Antonio Santiago Juárez dice no sé si esto me va a producir un daño mayor, es porque él es consciente de que lo que va a decir va a pisar algún callo que otro, ¿no? Vamos a ver, los parlamentos autonómicos, como todos los parlamentos, como todo legislativo, están clarísimas sus competencias y atribuciones, que es el impulso y el control de la acción de gobierno, la elaboración de normas y la atención de las demandas ciudadanas, por decirlo así pronto. Pero es verdad que la permanente producción legislativa está creando una complejidad de normas en nuestro país que hace poco menos que se convierta en una tortura la ejecución o la gestión de las actividades cotidianas de los ciudadanos. Mira, Juanma, yo estuve en el Parlamento, como bien sabes, un montón de años. Cuando yo entré en el Parlamento, el anuario legislativo de las Cortes de Castilla y León creo que ocupaba menos de 10 centímetros. Cuando me marché 15 años después, ya eran varios tomos. No estoy con esto menospreciando la capacidad legislativa que debe tener un Parlamento autonómico, pero es verdad, la obsesión por cumplir con lo que entienden que es su tarea, que es parir normas constantemente, me parece que no es la mejor de las funciones. En España, cuando hay un problema, siempre la gente cree que se soluciona haciendo una ley. La ley no soluciona los problemas, como lo puede regular alguna situación. Yo estoy encantado con que diga esto el consejero. Ahora bien, habría gente que podría haberse dicho un poco antes, ¿no? Bueno, pues eso decía José Antonio de Santiago Juárez en la presentación de un libro de su compañero de ejecutivo Fernando Rey. Disculpen que insista, se titula el libro de Rey. Se trata de un volumen que recopila sus artículos de tribunas de opinión publicadas en el norte de Castilla. Al evento han acudido sus compañeros, los consejeros, el presidente de la Junta y también, ahí la vemos en primera fila, la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente. Compañero en la universidad y catedrático de Derecho Constitucional, o sea que sabe mucho de esto. Escribir este libro me ha divertido. Y por encima de todo, eso espero conseguir en los improbables lectores. Una sonrisa irónica, una pequeña provocación, un guiño de complicidad. También hay voluntad de pensar. Les doy un par de datos acerca de la última hora en torno a esa noticia. Asesinada una mujer a manos de su pareja en la Virgen del Camino. Estoy leyendo la página web del Diario de León. Dicen los compañeros que una mujer de unos 60 años de edad falleció ayer asesinada por su pareja. Ayer, por hace unos minutos, esta misma noche, falleció asesinado por su pareja en su domicilio de la Virgen del Camino, que posteriormente se quitó la vida el hombre. El suceso conmocionó a la localidad y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del suceso, aunque todo apunta, como les decía yo antes, a que se trata de un nuevo episodio de
violencia de género. Mañana les daremos más datos desde nuestro primer informativo de las 7:30 con Pilar Ruiz. Gracias, Chema, gracias, Juan Luis. Gracias a ti, Juanma. Nos vemos. Buenas noches. Nosotros no nos vamos, tenemos que hablar o hacer balance más bien de la edición de las Edades del Hombre que se ha celebrado en Toro con el secretario general de la Fundación Edades del Hombre. Ahora nos vemos. Tres días después de la clausura de las Edades del Hombre en Toro, comienza el trabajo para la próxima edición, la de Cuéllar. Esta mañana la consejera de Cultura ha anunciado en la reunión preparatoria que la próxima semana varios agentes de viajes internacionales visitarán la futura sede. También habrá inversiones, más de 300.000 euros para restauración del patrimonio. Ya ven, las Edades del Hombre que no paran. Su secretario general es don Gonzalo Jiménez y nos acompaña esta noche en el tiempo de entrevista. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias. Ni 3 días de respiro, ya están pensando en Cuéllar 2017 y seguro que tienen en la cabeza Aguilar 2018, ¿no? Sí, pero no solamente desde 3 días después. Habitualmente solemos comenzar el trabajo de la edición siguiente el día después de la inauguración, es decir, cuando inauguramos Toro ya comenzamos a trabajar Cuéllar, con lo cual llevamos ya meses trabajando en esta nueva edición. Me imagino que la inauguración será, como habitualmente suele ser, en torno al mes de abril, ¿no? En torno a la primavera, finales del mes de abril. Sí. Es pronto para saberlo, pero seguro que ya tienen alguna idea de lo que puede ser o de lo que quieren que sea las Edades del Hombre de Cuéllar. Sí, además lo vamos a hacer público, yo creo que en Intur. En Intur solemos presentar el cartel, que es un poco la imagen de la edición. Sí, vamos a ir un poco por la línea también que nos pidieron desde el propio ayuntamiento, las parroquias, el obispado, ¿no? Es seguir un poco ese deseo de poner de manifiesto, digamos, el tema de las bulas y eso es un poco lo que vamos a hacer. Claro, porque me imagino que tiene que ser complicado, ¿no?, encontrar un argumento con el que establecer un itinerario, una idea de exposición, ¿no?, que sea diferente a las que ya hemos visto hasta ahora, claro. Es quizá lo más difícil, pero para eso tenemos siempre en cuenta el lugar, es decir, dónde vamos a desarrollar la edición y bueno, qué es lo que queremos, en qué camino queremos realizar la edición, ¿no? Esto quizás es sin duda de lo más difícil, encontrar el hilo conductor que nos permita construir toda una edición. ¿no? Resulta complicado elegir, se lo digo sobre todo porque aquel municipio que le corresponde organizar una exposición de las Edades del Hombre, pues le toca la lotería directamente, porque sabemos lo que supone para ese municipio durante el tiempo que dura la exposición, ¿son ¿Es complicado? No, elegirlo, el lugar. Sí, decidirse por unos frente a otros con las candidaturas que hay. Hay unos criterios que son muy objetivos, es decir, nosotros tenemos el criterio de, bueno, ¿cuándo ha sido la última vez que ha habido una edición de edades en esa provincia, ¿no? Ese es uno de los criterios. ¿Cuándo lo ha solicitado? Si la población que lo solicita tiene las condiciones necesarias, es decir, las infraestructuras necesarias para desarrollar un acontecimiento cultural de ese carácter o si tiene el patrimonio, la significación histórica adecuada para que unas edades tengan cabida, ¿no? Por fortuna tenemos muchísimos pueblos, muchísimas ciudades, muchísimas villas donde todas estas condiciones pues se cumplen, ¿no? Entonces, siguiendo eso, pues es muy fácil otorgar, ¿no?, la sede. Y muchas parroquias que recorrer en busca de ese patrimonio que después formará parte de la exposición. Sí, bueno, contamos con dos cosas muy importantes. Un equipo de expertos, lógicamente, en arte religioso de nuestra comunidad y contamos con el instrumento más
yo creo que más significativo, que son los delegados de patrimonio diocesanos. Entonces ellos conocen, cada uno de ellos conoce muy bien en sus diócesis los bienes patrimoniales que tienen, y esto nos permite precisamente llegar a configurar una exposición con unas obras significativas, ¿no?, emblemáticas. Esos delegados de diocesanos conocen perfectamente el estado del patrimonio, pero claro, en una comunidad con un patrimonio tan ingente, no sé si es suficiente esa cantidad que hemos dicho que se va a aportar por parte de la Junta, ¿no? Bueno, todo dinero es poco. No, la Junta lo destina más a, digamos, a las sedes, no tanto a la restauración. La restauración de las piezas que en cada edición realizamos, la hace directamente la Fundación, a través de sus talleres. Nosotros en Santa María de Valbuena, en San Bernardo, en nuestra sede, tenemos unos, yo creo que unos buenos talleres de restauración, y ahí es donde restauramos todas las obras. Bueno, le quiero preguntar ya por Aqua, la exposición que se clausuraba, como les recordaba, el pasado lunes y en Toro. Han sido en total 243.110 visitas, y esto es más o menos de lo que se esperaban cuando se inauguró la muestra hace algo menos de un año. Yo creo que está un poco en la línea del resto de ediciones, ¿no? Y yo creo que es una... hay que pensar que cada día han pasado más de 1.500 personas. Solo imaginar eso, incluso para una ciudad de 8.000. Exactamente, o aquí mismo en Valladolid, que en la catedral entrasen cada día 1.500 personas, es decir, constantemente de media, ¿no? Yo creo que el número es importante, y yo creo que está bien que en una ciudad de 8 o 9.000 habitantes recibir 1.500 visitantes cada día configura la ciudad, por lo menos durante esos meses, como ha sucedido precisamente con Toro. Para lo que ha sido la trayectoria de las Edades del Hombre, ¿qué ha supuesto Aqua? Aqua, sí. Pues un proyecto ilusionante nuevo, ¿no? Cada edición yo creo que es una oportunidad para mostrar nuestro patrimonio, y sobre todo para poner de manifiesto cómo la fe de un pueblo ha sido capaz de configurar sus sentimientos y de encauzar sus sentimientos a través de las obras de arte, lo que hoy llamamos nuestro patrimonio, ¿no? Han pasado ya 28 años desde la primera edición de las Edades del Hombre, claro. ¿Cuál es la fórmula del éxito para que una exposición que básicamente se centra en lo que se centra, es en nuestro patrimonio religioso, continúe siendo un éxito? Bueno, yo creo que hay muchos factores. El primero es que es nuestro patrimonio, y una de las, yo creo que de las cosas más importantes que ha hecho las Edades del Hombre, la Fundación Las Edades del Hombre, es lo que yo llamo socializar el patrimonio, es decir, darlo a conocer, acercarlo, permitir la identificación con ese patrimonio y sentirnos parte de una historia y de unas raíces. Esto que yo llamo socialización del patrimonio, yo creo que es una de las claves fundamentales de la longevidad del proyecto Edades. Y mirando hacia el futuro, ¿cree que tiene que cambiar algo? Siempre, cada edición se cambia. Cada edición es nueva, las técnicas expositivas son nuevas, las obras son nuevas, el tema es nuevo. Siempre hay una innovación inherente al propio proceso de crear una edición, ¿no? Siempre hay algo nuevo. Yo siempre digo que es un nuevo proyecto, una nueva ilusión, una forma distinta de transmitir y de mostrar nuestro patrimonio. ¿Va a ser lo habitual esta fórmula que han elegido últimamente de anunciar por anticipado las 3 próximas ediciones? Porque hablamos el año que viene en Cuéllar, después en Aguilar y próximamente en Lerma. Bueno, eso ya no lo tengo yo tan claro, que sí, ojalá, porque el anunciar programas, proyectos de varios años, nos permite una preparación de los mismos de una manera más sosegada, ¿no? Ahora mismo, a pesar de que estemos pensando fundamentalmente en Cuéllar,
bueno, pues también alguna idea se nos escapa sobre Aguilar de Campoo, ¿no? sobre cómo, pues eso, qué tema coger, cómo desarrollarlo, en qué lugares realizarlo. Esto nos permite una maduración más lenta y por lo tanto yo espero que un mejor resultado. ¿Y se han puesto a pensar en lo que puede ser esa cifra tan redonda del 30º aniversario? Pues la verdad es que no, porque ahora tenemos hasta el 19, vamos a esperar un poquito y después ya veremos cuando lleguemos a los 30 años. O sea que lo próximo es la presentación del cartel, que vamos, está a la vuelta de la esquina, ¿no? La semana que viene en la Feria de Turismo Interior en Intur. Sí, y después, bueno, pues ya comenzamos digamos, un largo proceso también de encuentros con instituciones, con el ayuntamiento. Como hemos hecho siempre, haremos una presentación no solo ya del cartel, de la imagen, sino de los contenidos, de las personas que van a ser comisarios, de todas las personas que van a intervenir directamente en esta edición. ¿Están satisfechos con la ayuda que reciben por parte de las administraciones? Yo creo que sí, es decir, una de las razones por las que el proyecto es tan longevo es porque hemos contado con una administración que tiene un mismo sentir sobre el patrimonio. Yo creo que sin digamos, combinación entre Junta de Castilla y León y Fundación Las Edades, es verdad que luego están las empresas privadas que colaboran en cada una de las ediciones, pero yo creo que una clave es digamos, el apoyo de la Junta, el haber hecho de un proyecto un camino común. Don Gonzalo Jiménez, secretario general de la Fundación de las Edades del Hombre, gracias. Gracias a ti y gracias a todos los que nos escuchan. Y mucha suerte con las edades. Gracias. Buenas noches. En un día con tanta liturgia democrática, les vamos a presentar a una niña de 11 años, que se conoce como pocas, la Carta Magna, la Constitución. Es incluso capaz de hacer literatura con las leyes, habilidad que le ha llevado a ser uno de los 5 ganadores del concurso literario Una Constitución para Todos. Se llama Paula de Frutos y estudia sexto de primaria en el Colegio Ave María de Valladolid. Escogió el género literario. Elegí la poesía porque me parecía más fácil hacer rimas al ser tan larga. Y se documentó. Busqué información en internet. El resultado, después de 10 días de trabajo, es esta poesía. En España existe una ley universal que todos los ciudadanos debemos respetar. 40 versos a través de los que Paula cuenta todo lo que sabe sobre la Carta Magna. Los niños tenemos derecho a venir al colegio, a la sanidad, a jugar y libertades. En el Colegio Ave María de Valladolid, donde estudia, no es un tema desconocido. Hoy vamos a hablar sobre la Constitución española. Los valores que tiene la Constitución se los vamos intentando transmitir año a año desde que empiezan en el colegio en infantil. Algunas cuestiones le han sorprendido. Que el rey tiene muchos cargos, más de los que yo me esperaba. El concurso lo convoca el Ministerio de Educación. El objetivo es que los escolares reflexionen sobre la Constitución. En esta clase de sexto de primaria lo han conseguido. Dejamos a esta alumna tan aplicada para hablar con nuestro científico de cabecera, el doctor Auton Omistein, que debe estar a estas horas en su laboratorio. Doctor Auton Omistein, hola, buenas noches, ¿qué tal? Serás hábil con el idioma tanto en verso como en prosa. Así serás un auténtico castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. Buenas noches. Tenemos sensibilidad poética en la región. La lengua es un valor esencial, dice el estatuto. Y siempre hemos tenido grandes escritores y poetas entre los próceres de Castilla y León. Si Alfonso X componía cantigas en sus ratos libres y su sobrino el infante don Juan Manuel escribía cuentos morales, ahora Juan Vicente Herrera nos deleita con cantos de retirada. El presidente siempre ha tenido el verbo florido. Y desde hace años va y vuelve sobre el tema me voy a ir yendo, variación del clásico menosprecio de corte y alabanza de aldea. Y en este caso nos ha regalado la estupenda frase algunos debemos ir cediendo posiciones de responsabilidad. Ceder posiciones de responsabilidad, delicada manera de insinuar un paso atrás. Pero a la retórica herreriana le ha respondido con gran alarde de metáforas, anáforas, paralelismos y pleonasmos el leonés Pablo Fernández.
De tanto mirarse al espejo, se ha quedado sin espejo. De tanto deshojar la margarita, se ha quedado sin margarita. De tanto marear la perdiz, se ha quedado sin perdiz. Bueno, la nueva política viene cargada de poesía, ¿no? Pero esto es intrusismo. ¿Qué será de los poetas si los políticos acaparan la belleza? Bueno, no es la única denuncia de intrusismo de la que se ha hablado esta semana, ¿eh? Es cierto, la Junta ha anunciado que le va a meter mano al turismo colaborativo, eso de la gente que intercambia libremente sus viviendas en vacaciones. El sector hotelero dice que esta práctica es competencia desleal y ha reclamado su regulación. Sí, sí, y la Junta ha anunciado precisamente una regulación estricta. Una normativa en materia de sanidad, en materia de consumo, en materia de seguridad. Habrá inspecciones y sanciones mínimas de 9.000 euros. Otro hermoso ejemplo de cómo la Administración trata de cortar de raíz cualquier verdadera novedad que abarate un servicio o ponga en peligro lo tradicional. El reparto con drones, compartir vehículo, las gasolineras automatizadas de las que hablábamos el otro día y ahora el intercambio de la propia vivienda. A la hora de intervenir y recaudar, a los políticos se les pasan las ganas de hablar con lenguaje poético. Se quedarán sin espejo, se quedarán sin margaritas, se quedarán sin perdices, pero nunca se quedarán sin tocarnos las narices. Espero que el habitante perfecto no renuncie ni a las novedades de la economía colaborativa ni a la economía tradicional. Por supuesto, por algo el habitante perfecto será a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Adiós, doctor autonomista, y nos vemos hasta el jueves que viene. Hasta la semana que viene. Gracias, buenas noches. Bueno, y nosotros también nos marchamos. Recuerden que las noticias madrugan aquí en Castilla y León Televisión desde las 7:30 de la mañana. Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta la región este viernes. Gracias, amigos, que descansen.